¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? No recuerdo la clase pasada si habíamos culminado con el estado de situación patrimonial y habíamos visto algo del estado de recursos y gastos. O no me acuerdo en qué filmina, me olvidé de anotar, habíamos quedado. ¿Alguien se acuerda? Sí, yo también tengo esa sensación. Bueno, arrancamos nomás, ya se van a ir sumando seguramente más compañeros a la clase. Porque, bueno, el tema da para mucho y no quiero desperdiciar nada de tiempo. ¿Ven la pantalla del PowerPoint? Sí, profe. Buenísimo. Antes de empezar con el estado de recursos y gastos, que es totalmente diferente al estado de resultados, quería saber si tienen alguna pregunta para hacer que les haya quedado de lo que hemos visto en la clase pasada. Bueno, si no tienen consultas, arrancamos nomás. El estado de resultados tiene una denominación totalmente distinta al que debemos presentar para los entes sin fines de lucro. Por supuesto, en parte porque los entes sin fines de lucro no persiguen los resultados como un fin en sí mismo. Por lo tanto, obtienen recursos y los mismos tienen una razón de ser, que es cumplir con el fin social por el cual dichos entes fueron creados. En la definición es, en definitiva, también muy similar a la RT9 cuando habla del estado de resultados. En definitiva, no define lo que es superávit o déficit, pero establece que este estado brinda información respecto a las causas que generan los superávit y los déficits del periodo en cuestión. Y por lo tanto, la finalidad es exponer de dónde provienen los recursos y cómo esos recursos fueron usados, utilizados, gastados. Los aspectos que podemos decir generales de este estado es que en la primera parte del mismo se exponen los recursos, se separan los recursos de los gastos y se clasifican también en ordinarios y extraordinarios. En definitiva, como vimos, tienen una razón de ser, porque los recursos se consiguen para cumplir con diferentes fines que tienen que ver con el objeto por el cual el ente fue pensado, fue creado. En cuanto a la separación entre superávit o recursos ordinarios y extraordinarios, se distinguen aquellos que surgen de la habitualidad, ya sea por la prestación de servicios, por la venta de bienes, y como los costos y los gastos necesarios para su obtención. Cuando el ente realice distintas, en forma simultánea, distintos tipos de actividades, recomienda la norma que estos ingresos, como así también los recursos y los respectivos gastos, se expongan en información complementaria por cada tipo de actividad.
Estas actividades pueden ser actividades educativas, actividades sociales, y por lo tanto, cada una de esas actividades deportivas, lo que aconseja la norma es que en anexos se muestran los recursos y los gastos asociados por cada una de esas actividades. Entonces, en primer lugar, separar los recursos y gastos ordinarios de los extraordinarios, y recomienda que por cada tipo de actividad, tanto los recursos como los gastos se muestren en información complementaria por separado de acuerdo a las actividades que el ente desarrolle. Esas actividades, como les adelantaba, pueden ser culturales, pueden ser benéficas, pueden ser deportivas, mutuales. Entonces, tanto los recursos como los gastos deberán exponer, o sea, recomienda la norma que se muestren por separado por cada una de los tipos de dichas actividades. Ahora vamos a analizar los recursos ordinarios. Los recursos ordinarios se separan en primer lugar en aquellos recursos que se destinan a fines generales. O sea que el ente los recauda de manera ordinaria, habitual, para cumplir con los objetivos por los cuales el ente fue creado. Entonces, los típicos recursos ordinarios serán las cuotas sociales, las afiliaciones, o sea, son esos aportes periódicos que en forma habitual y quizá con una habitualidad mensual, efectúan los asociados o afiliados. Los recursos para fines generales incluyen también aportes que se realicen por única vez, como las cuotas de ingreso. Aquí la norma, y fíjense bien cómo está la redacción, incurre en una contradicción, porque cuando habla de los aportes por única vez, incluye como extraordinario en función de la habitualidad de las campañas de captación de nuevos asociados. Esto es una incompatibilidad, este párrafo, con la definición de recurso extraordinario que la misma norma contempla en el capítulo 4, inciso F, porque la norma, siguiendo los lineamientos del RT8, establece que los recursos extraordinarios son aquellos atípicos y excepcionales, de suceso infrecuente en el pasado, y comportamiento similar esperado para el futuro, en donde el ente no ha tenido ningún tipo de injerencia en su obtención. Y da como ejemplo los siniestros o las expropiaciones. Entonces, si el ente ha realizado una campaña de captación para nuevos asociados o afiliados, implica que realizó una actividad para obtenerlos y por lo tanto esos recursos no podrían clasificarse como extraordinarios. Veremos si en la norma unificada de contabilidad este párrafo es subsanado y es corregido. ¿Quedó claro? ¿Les quedó claro por qué existe una redacción defectuosa en lo que se define como recurso extraordinario? ¿Quieren que se los vuelva a explicar o quedó claro? Quedó claro. Muchas gracias, Lucas. Sigamos. Ahora vienen los recursos para fines específicos. Entonces, en primer término, los recursos para fines generales, y en segundo lugar, este rubro que se define como aquellos recursos que están constituidos por aportes recibidos y que tienen un destino específico, como aranceles o derechos particulares
para determinadas actividades. En definitiva, también pueden formar parte de estos recursos aquellos que provengan de la generación de actividades con fines recaudatorios específicos. O sea, no es para cumplir la habitualidad de las actividades que el ente realiza, sino que en su nacimiento, en su obtención, ya tienen un fin específico. Esos recursos pueden ser obtenidos a través de la generación de actividades, siempre con un fin recaudatorio específico. Pueden estar originalmente destinados a luego prestar un servicio o a gastarlos en un momento futuro. Y aquí los beneficiarios van a ser un grupo de asociados, algunos sectores de la comunidad o la comunidad en general. Luego de que los bienes que fueron adquiridos sean suministrados los servicios prestados. En definitiva, esta cuenta de recursos para fines específicos es la que está íntimamente relacionada con la cuenta de pasivo que analizamos la clase pasada, la de fondos con destinos específicos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿O ustedes no estaban en la clase pasada? Acá les comparto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se obtenían fondos con destino específico y luego que se realizaba el gasto por el cual esos fondos fueron recaudados, se reconocía el recurso específico para ser mostrado justamente tanto el recurso como el gasto? Siempre se configuraba el gasto y luego se reconocía el recurso. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Gracias. Entonces, el segundo ítem que conforma el estado de recursos y gastos serán los recursos para fines específicos, que pueden surgir por aportes de los propios asociados, pueden surgir de actividades que realicen. Lo importante es el destino, tiene un fin específico, no es para solventar las actividades habituales que el ente realiza. Pueden realizarse la obtención de estos recursos para brindar servicios o bienes a una parte de los asociados, a los asociados en general, a la comunidad en general o a una parte de la comunidad. Entonces, esta cuenta de recursos está íntimamente vinculada con la cuenta de pasivo que vimos en la clase pasada. Entonces, cuando existen recursos que se reciben a través de la generación de actividades con fines recaudatorios específicos, pero también pueden ser recibidos por aportes de los asociados que tengan el mismo fin y que están destinados a la prestación de un servicio o a la erogación futura de dichos fondos que están relacionados con bienes a suministrar, servicios a prestar a terceros o a los propios asociados, se exponen dichos recursos en este segundo renglón del estado de recursos y gastos. Un ejemplo es cuando, cuando los entes realizan u organizan cenas, eventos, y en esas cenas y eventos se paga una cuota para recaudar fondos y que tiene un fin específico. En un club deportivo, un recurso específico será, por ejemplo, el importe que puedan abonar los socios para el acceso a la cancha de tenis o a la pileta. Entonces, el importe se aplica a solventar gastos relacionados con la prestación del servicio adicional. Es decir, que aquí hay una relación directa entre el gasto por el mantenimiento de la pileta o el mantenimiento de la cancha de tenis
y el recurso obtenido. Ese recurso tiene un fin específico que es ser erogado, gastado, invertido en el mantenimiento de esas instalaciones específicas del club. Aquí los beneficiarios serán aquellos asociados, ese grupo de asociados que quiera gozar de esas prestaciones. Luego vienen los recursos diversos. Son aquellos recursos ordinarios que no son ni recursos para fines generales ni recursos para fines específicos. Se debe brindar información complementaria de acuerdo a su significación. Los ejemplos para este tipo de recursos podrían ser los que provienen por la venta de bienes en desuso, aquellos ingresos que se destinan para recuperar ciertos gastos que no son los habituales, los aportes publicitarios recibidos, subsidios, donaciones efectuadas por terceros, etc. Estos ejemplos los da la propia norma. Entonces, estos recursos que no son generales y tienen un fin específico, se exponen como un tercer renglón dentro de dicho estado. ¿Preguntas hasta aquí? Luego pasamos a los gastos ordinarios. Entonces, en primera instancia se exponen los recursos y luego se exponen los gastos. Dentro de los gastos ordinarios tenemos los generales de administración, que son aquellos efectuados en función de las actividades del ente y que no son atribuibles a ningún sector específico. Y como sector específico, la propia norma da como ejemplo el sector deportivo, el sector cultural, el sector benéfico, el sector educativo. Luego tenemos los gastos específicos de sectores, que generalmente en este caso habrá un anexo que muestre cuáles son los gastos ¿Hay alguien que tiene el micrófono? A ver. Ahí está. Seguramente habrá un anexo que muestre los gastos específicos por sector. Recuerde que la norma, al principio, cuando definía los recursos, establecía que recomendaba que tanto los recursos como los gastos se muestren en información complementaria separado por sectores. Esta división también, ya sea porque tiene que ver con cada uno de los sectores, pueden ser por actividad o por zona geográfica. Y eso es a criterio del emisor de los estados contables. En tercer lugar, exponen las depreciaciones, la norma le llama amortizaciones de bienes y de activos intangibles, que constituyen el cargo al periodo en concepto de la medición de las depreciaciones tanto de los bienes de uso como de los activos intangibles. Y luego los otros egresos y gastos que los define por exclusión, estableciendo que serán todas aquellas erogaciones que no puedan clasificarse ni como gastos generales de administración, ni como gastos específicos de sectores, ni como amortización de bienes de uso e intangibles. Entonces, si pueden observar, el Estado no es muy extenso, tiene 3 conceptos como recursos ordinarios, 4 conceptos como gastos ordinarios. Luego tenemos los resultados financieros y por tenencia y el RECPAM, que establece que deben exponerse debidamente segregados, salvo que no sean significativos. Y se recomienda su exposición separadas por lo general por activos y por pasivos, y también de acuerdo a su rubro de origen. Y allí tendremos las diferencias de cambio, los intereses, el RECPAM generado por activo y por pasivo, etc. Cuando estos no hayan sido segregados y
sean significativos, se los presentará, bueno, sin desagregación alguna. Ahora, generalmente, ustedes saben bien, ya lo hemos aprendido en Contabilidad 2, que la segregación es una obligación del contador que debe presentar información confiable y no sesgada o mal medida, tanto en las ventas como los costos, como los saldos al cierre de créditos y deudas. Entonces, cuando los componentes financieros implícitos contenidos en las partidas de resultados hayan sido debidamente segregados, se recomienda, por supuesto, su exposición en términos reales, separada, generados por activos y por pasivos, y de acuerdo a su rubro de origen. Y bueno, la norma da la opción, si no han sido debidamente segregados, bueno, no queda otra que presentarlos sin desagregación. Pero, por cierto, tanto el RT8 como en forma doctrinaria y la misma norma recomiendan su desagregación. El superávit o déficit ordinario será el resultado de la sumatoria de los recursos ordinarios, los gastos ordinarios y los resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAM. Luego se exponen los recursos y gastos ordinarios. Y aquí está la definición que se transcribe del RT8, desde que la RT8 existe, tiene esta definición, no es que fue modificada en sucesivos cambios. Y les reitero la definición. Son aquellos recursos y gastos atípicos y excepcionales de suceso infrecuente del pasado, de comportamiento similar esperado para el futuro, que no surgen de la decisión del ente. Y después se expone el resultado final del periodo. Entonces, el superávit o déficit surgirá de la suma algebraica de recursos y gastos ordinarios y extraordinarios. Bueno, esto ya lo vimos, la norma lo menciona con posterioridad al estado de recursos y de gastos nuevamente, que tanto los recursos como los gastos se expongan de manera separada de acuerdo a las diferentes actividades en información complementaria. Entonces, para redondear, ¿cuáles son los aspectos generales de este estado? En primer lugar, clasificarlos en ordinarios y extraordinarios, distinguir esos recursos que se obtienen de la actividad habitual del ente, los ordinarios, de aquellos que tengan una asignación específica, y por cierto, en el caso de el ente que tenga diversas actividades, mostrar como información complementaria por separado los recursos y los gastos de cada una de esas actividades o jurisdicciones. Por ejemplo, si se trata de una universidad que tiene varias sedes, bueno, siempre su actividad es educativa, pero podrá mostrar en forma separada los recursos y gastos de acuerdo a cada una de las sedes de esa universidad. Básicamente, entonces, tenemos los recursos ordinarios para fines generales, para fines específicos, diversos, los gastos ordinarios, primero los gastos generales de administración, luego los específicos de sectores, las amortizaciones de bienes de uso intangibles y los otros egresos y gastos. Por supuesto, tenemos los resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAM, como un renglón aparte antes de los recursos extraordinarios. Aquí tienen el modelo que la propia norma muestra para este tipo de, para este estado, ¿sí? En definitiva, los resultados financieros y por tenencia se muestran no como recursos ni como gastos, sino como resultados financieros y por tenencia desagregados quizás en un anexo o en una nota. En cuanto al impuesto a las ganancias, les cuento que a pesar de que en definitiva por el tipo de ente
todos deberían contar con la exención subjetiva, hay que tramitarla en AFIP y puede también, una vez tramitada, si no se cumplen con las obligaciones que el ente recaudador de impuestos exige, esta se puede perder. Por lo tanto, es correcto que el modelo del estado de recursos y gastos por lo menos lo muestre. ¿Mm? Bien, preguntas hasta aquí. ¿Quedó claro entonces este estado que es totalmente diferente al estado de resultados? No hablen todos a la vez, que me aturden, ¿no? Y recién lo estoy leyendo, profesora Filmina. Está bien. Recién lo estoy leyendo. Bueno, llego tarde a la clase. Sí, está bien. Vamos al estado de evolución del patrimonio neto. El estado de evolución informa la composición patrimonial y las causas de los cambios acaecidos en los saldos, en las cuentas patrimoniales del patrimonio neto. Se exponen los saldos iniciales, la variación del ejercicio y los saldos finales. En el caso del estado de evolución, no existen diferencias respecto al estado de evolución en un ente con fines de lucro. Salvo que aquí no tendremos, por ejemplo, cuentas como prima de emisión, porque no hay emisión de acciones, no tendremos aportes irrevocables, sino que tendremos, ¿cómo se llama la cuenta? Aportes para fondos con destinos específicos, que son aquellos aportes que hacen los asociados con el ánimo de que el ente tenga un incremento patrimonial, y da como ejemplo la construcción de obras edilicias de envergadura. Allí los asociados aportan fondos, esos aportes se muestran en esta cuenta patrimonial del patrimonio neto, y luego se convierten en capital en la medida en que esos fondos fueron gastados. Vamos a ver los asientos. Que lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Se recaudan, son aportes de los asociados, se realiza la mejora, se gastan esos aportes obtenidos, y esos aportes, una vez que se realiza la mejora, por ejemplo, del inmueble, se convierte en capital. ¿Se acuerdan? Lo vimos la clase pasada. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, no hace falta que me detenga aquí porque, por supuesto, ya fue explicado. Denme un momentito. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Bueno. O sea, profesora, que los aportes irrevocables de las empresas, de las anteriores empresas que vimos con fines de lucro, es similar al aporte para fines específicos en esta clase de entes y fines de lucro. Claro, sería parecido. Nada más que aquí el destino es específico. Es para, en cambio, el aporte irrevocable puede tener en ente comercial diversos fines. Simplemente un aumento de capital para mejorar la situación del ente, o para realizar inversiones en bienes de cambio, o para darle oxígeno al ente que necesita mejorar su condición financiera. En cambio, digamos, el aporte con destino específico en los entes sin fines de lucro tienen un destino específico.
que es incrementar el patrimonio del ente, por ejemplo, en una obra de edilicia. Entonces es más limitado. Lo que comparten es que ambas son cuentas patrimoniales del patrimonio neto y la norma para los entes comerciales da un plazo de 180 días para capitalizarlos, en cambio, en los entes sin fines de lucro es una vez que se realiza el gasto. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió la diferencia? Sí, sí, profesora, gracias. De nada, gracias a usted por preguntar. ¿Ninguna duda, entonces? Seguimos. El capital está compuesto por el capital original, los aportes específicos que fueron realizados o efectuados por los asociados una vez que se cumple el propósito, o sea, los aportes para fines específicos que luego se convirtieron en capital, ¿sí? Una vez cumplido el fin, y por los superávit producidos que se capitalizaron. O sea que la definición que da la norma, la RT11, es diferente a la definición dada por la RT9. Porque aquí aclara que el capital, podríamos decir, no es tan estático, sino que el capital es más bien dinámico, porque se enriquece con los aportes específicos y con los superávit que fueron capitalizados. El capital no les otorga a los asociados derechos económicos o patrimoniales, sino solo derechos políticos. Y en el caso de disolución, o sea, pueden votar, ¿no? Pero no tienen derecho a recobrar lo invertido o a recobrar los aportes realizados. En caso de disolución, el remanente del activo, una vez que se ha liquidado las deudas o el pasivo, se debe legar al Estado u otra asociación sin fines de lucro similar. Es más, esa entidad puede ser incorporada en el propio estatuto de la asociación. El capital sí debe exponerse, al igual que en los entes con fines de lucro, y esto no es por una disposición legal, sino porque lo dice la norma, diferenciado de su ajuste de capital, aquel que surge de reflejar el efecto del cambio del poder adquisitivo de la moneda, cuando así lo requieran las normas para este tipo de entes. Entonces, siempre vamos a tener el capital, ese original aportado o el capitalizado por los aportes con fines específicos o el capitalizado por superávits, y vamos a tener la cuenta ajuste de capital. Puede surgir entonces el aporte con fines específicos siempre y cuando todavía no se haya cumplido el fin o erogado los fondos que originalmente dieron origen a dicho aporte. La norma también nos da una opción para aquellos entes que no tienen la obligación de contar con capital, demostrar un estado de recursos y gastos acumulados. O sea, se unifica el estado de evolución del patrimonio neto con el estado de recursos y gastos. ¿Por qué? Porque no hay aportes, no hay capital. Entonces se va a partir del superávit acumulado, se expondrá el estado de recursos y gastos del ejercicio y se finalizará con el superávit o déficit acumulado. El estado combinado del estado de evolución del patrimonio neto con el estado de recursos y gastos del periodo es una opción de presentación.
Ahora bien, esta opción, en la última redacción de la norma, con la RT25, no fue incluida en la redacción, pero sí está incluida como modelo en la propia norma. Otro error de tipeo, digo yo, en la redacción actual del RT11 con la 25. Entonces, la RT11 permite que aquellos entes sin fines de lucro que no poseen un capital o un patrimonio inicial combinen el estado de recursos y gastos con el estado de evolución del patrimonio neto. Eso estaba, esto que les acabo de mencionar, estaba en la redacción original del RT11. Ahora con la 25 solo figura el modelo y fue omitido este párrafo que debería seguir existiendo. Ahora, también es cierto que sería bastante difícil encontrar un ente sin fines de lucro que no tenga un capital mínimo, porque, por ejemplo, la Inspección de Personas Jurídicas de Salta exige un aporte mínimo para la constitución de asociaciones civiles y fundaciones, que son necesarios esos aportes para pagar los gastos básicos de inscripción. Creo que la última vez, hace poco, estaba en 10.000 pesos. Entonces sería raro, pero podría tratarse, por ejemplo, el caso de un centro vecinal, por ejemplo, que no tenga aportes los asociados. Y vuelvo a insistir que este estado combinado de recursos y gastos es una opción de presentación. ¿Está claro? Sí, profe. Buenísimo. Aquí tienen el modelito que está en la propia norma, ¿ven? Partimos del superávit o déficit acumulado al inicio, mostramos el estado de recursos y gastos, y luego al final tenemos el superávit o déficit acumulado al cierre. Bueno, luego de contarles lo que era el capital, la cuenta ajuste de capital, repasamos lo que ya adelantamos cuando vimos los fondos con destinos específicos del pasivo, los aportes de fondos para fines específicos. Y no me voy a cansar de machacarles sobre el tema porque es la gran diferenciación de este tipo de entes con los entes comerciales. Son aquellos fondos cuyo origen proviene de los asociados y que, por lo tanto, estos aportes ya fue aprobada su destino o fin específico. Y ese destino debe ser el incremento patrimonial del ente y no la prestación de servicios o el desarrollo de otras actividades recurrentes. Como la propia norma da el ejemplo, los fondos que se recaudan, los aportes dados por los asociados para la construcción de obras edilicias de cierta envergadura. Para que corresponda su inclusión en el patrimonio neto, los destinatarios de los fondos no deben considerarse un tercero distinto al ente. O sea que son los propios asociados. Y estos fondos, aclara la norma, deben capitalizarse, deben transferirse al capital en la medida de la utilización para el destino que fue previsto. Para concluir, estos aportes implican un incremento en el patrimonio social, como la construcción de obras de edilicias de envergadura. Los destinatarios no son terceros, sino que el que se beneficia es el propio ente, y en la medida que esos fondos se utilizan para el destino previsto, se deben transferir al capital. Esta cuenta, por lo tanto, una vez cumplido el fin por el cual dichos aportes fueron recaudados, fueron aportados, desaparece transformándose en capital. ¿Sí? Vuelvo a compartir la secuencia de los asientos, porque creo yo que con los asientos es como mejor se interpreta, ¿no? Se reciben los aportes con destino específico, se realiza el gasto por el cual dichos aportes fueron realizados y, por lo tanto, esos aportes se cancelan
contra la cuenta capital, se capitaliza, ¿sí? ¿Preguntas? Entonces, ¿estos fondos van a incrementar el capital? Sí. ¿Provienen de un aporte de los propietarios? Sí. ¿El interés es para el ente? Digamos, para terceros ajenos al ente? No. Entonces, es aportes para fines específicos. En cambio, si los interesados son los terceros, ya van a ser fondos con destinos específicos. ¿Mm? Si no proviene de un aporte de los asociados, siempre va a ser, y bueno, el destinatario no es el ente, va a ser un pasivo. Ahora, cuando el destinatario es el ente, pero, por ejemplo, proviene de una donación o de un subsidio, directamente es un recurso. No utilizamos la cuenta aporte, porque siempre va a ser aporte cuando el aportante es el asociado. Si no va a incrementarse el capital, no va a haber un aumento del patrimonio del patrimonio del ente, entonces, si los destinatarios son terceros, los fondos recibidos y tienen un destino específico, va a ser un pasivo, pero si el destinatario es el ente, se va a reconocer como un recurso. Bueno, el cuadrito como para que vean todas las alternativas posibles. Profesora, ¿puede volver a explicar la parte media del cuadrito? Vamos a este que lo van a ver mejor. ¿Cómo debemos considerar para la imputación? En primera instancia, ¿cómo se obtuvieron los fondos? Los fondos, cuando estamos en presencia de la cuenta de pasivo, los fondos con destinos específicos surgen de cualquier lado, digamos. Pueden realizarse actividades como cenas, rifas, bonos. Los asociados pueden hacer sus aportes o donaciones y pueden provenir de subsidios o donaciones de terceros. O sea, el ente puede realizar actividades, los asociados pueden realizar aportes o donaciones y pueden a su vez recibirse subsidios o donaciones de terceros. En definitiva, cuando estamos en presencia de fondos con destinos específicos que son un pasivo para el ente, no importa el origen. En cambio, ¿cómo se obtuvieron los fondos para la cuenta de patrimonio neto? Solo va a ser cuenta de patrimonio neto si los asociados aportaron. Primera gran diferenciación, ¿está? Siempre son fondos que tienen un destino específico. Ahora, el tema es diferenciar el que es pasivo del que es patrimonio neto, ¿sí? En segundo lugar, el destino. El destino, cuando se trata de la cuenta de pasivo, puede ser prestar un servicio, financiar una actividad, pero el destinatario, bueno, eso lo vemos después, no es el ente. Entonces, los fondos que son pasivos, el destino es prestar un servicio, financiar una actividad. En cambio, el destino, para los aportes de fondos para fines específicos del patrimonio neto, solo si están destinados a inversiones que incrementarán el patrimonio social. Entonces el destino es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque como vemos en el tercer renglón, el destinatario, en el caso de las cuentas pasivos, no es el ente. Digamos, dentro del propio ente son los asociados o un grupo de asociados. En cambio, cuando se trata de la cuenta de aportes para fines específicos, los destinatarios no son los asociados o un grupo de asociados o la comunidad o una parte de la comunidad. Es el mismo ente. ¿Por qué? Porque hay un aporte que incrementa patrimonialmente al ente. Se incrementa el patrimonio al ente. Se reconocen los fondos con destinos específicos que son pasivos como recursos en la medida que se van aplicando al fin para el cual fueron recaudados. Y en el caso de los aportes, no son recursos, sino que se transfieren al capital en la medida que se realiza el gasto por el cual fueron recaudados. ¿Se entendió? Sí, profe.
Sí, Entonces, por ejemplo, yo no puedo organizar una rifa para la mejora de una cancha, por ejemplo. la puede hacer, pero no va a ser aportes para fines, no va a usar la cuenta patrimonial, directamente va a ser un recurso. Pero estoy mejorando el capital o no. Mejora el patrimonio, pero a través de la cuenta de recurso. O sea, el asiento sería, hagamos el asiento, ¿quieren? Espera, que ahí lo van a ver mejor. Profe, Espere. Vamos por parte, dijo. A ver si ya los tengo acá. Déjenme ver. No. Bueno, vamos. A ver. Déjenme que arme el asiento. Ah, no estoy compartiendo, ¿no? A ver. Ahí les comparto el Excel que estoy armando. Bien. Vamos a agrandar un poquito. Ahí está. No tanto. ¿Ven bien ahí? Cuando los asociados hacen un aporte y es para la mejora de un inmueble, no hay duda, porque son los socios, es cuenta patrimonial, patrimonio neto, porque son los socios los que hacen el aporte, ¿sí? Pero cuando se recibe una donación, no son los socios los que aportan, ¿m? Entonces ya no estamos utilizando a medida que se va recaudando la cuenta patrimonial del patrimonio neto, sino que directamente va a ser un recurso con destino específico. Entonces va a ser recurso, va a ser una cuenta de resultados. O sea, yo le pongo así, resultado positivo. ¿Eh? Nunca encuentro el más acá. Ahí está. Yo aquí voy a utilizar la cuenta recurso con destino específico. ¿Sí? Aquí vamos a hacer la mejora y la vamos vamos a cambiar el color para que no sea de boca. Le vamos a poner un morado. Bueno, ¿sí? Realizo el pago, pero aquí se acabó, se terminó. Listo. No hay más asientos. ¿Se entiende la diferencia? No capitalizo, no nada. ¿Hubo una mejora del inmueble? Sí. ¿Y cuál es su contrapartida? El recurso. Por ejemplo, por una donación. ¿Se entiende la diferencia? Hay un incremento patrimonial. Ese incremento patrimonial va a ser un recurso con destino específico. Pero al no haber sido, digamos, aportado por los socios, sino que se realizó una actividad o provino de una donación, ¿está? Donación. Sí, profe, ahora me quedó muy claro. Gracias. Ahí está. O realizó una actividad como una rifa, no importa. Pero acá, por supuesto, hay un incremento patrimonial, pero a través del recurso, digamos. ¿Mm? No es un aporte de los socios. ¿Está? ¿Quedó claro, no es cierto? Sí, profe, el asiento me sirvió mucho. Buenísimo. Sí, la contabilidad uno la aprende con los asientos, ¿verdad? Ahí está. ¿O no? ¿Sí? ¿Vieron Sí, que es re linda? en este caso sí me sirvió. Es re linda la parte de los entes sin fin de lucro, es re lindo, a mí me encanta el tema. Es súper diferente a todo y es muy dinámica, porque cada ente sin fin de lucro es distinto del otro. No es la secuencia de asientos, deudores por venta, venta, costo a mercadería. Mercadería a proveedores, proveedores a caja.
compra un bien de uso, o sea, un ente comercial, industrial, dentro de todo, quizá un industrial sea más entretenido si hacen análisis de costos, pero en cambio un ente sin fines de lucro, cada actividad requiere que las cuentas, un plan de cuentas bien discriminado, que se pueda distinguir lo que es pasivo de aporte. Aparte, el hecho de que se está administrando fondos de terceros hace que la responsabilidad del contador sea, como de su comisión directiva, sea mucho más trascendente, ¿no? Bueno, seguimos con el estado de evolución del patrimonio neto, en donde luego de ver la cuenta capital, la cuenta de aporte para fines específicos, la cuenta ajuste de capital, vamos a tener esas tres opciones y nada más. Y el aporte para fines específicos, recuerden que se va convirtiendo en capital en la medida en que se va gastando el dinero que los asociados fueron aportando, ¿sí? Luego tenemos los superávit o déficits acumulados que podemos tener superávit reservado. En fin, el lucro, no hay reserva legal, ¿no? Así que, ojo, respeten eso. No pongan la columna de reserva legal porque la ley de fundaciones, el Código de Comercio, cuando habla de las asociaciones civiles, no menciona ninguna reserva legal como sí en los entes con fines de lucro. Pero el ente puede definir que se reserven superávits por disposiciones legales, estatutarias u otras. Los superávit no asignados son aquellos que no tienen una asignación específica. No existe la obligación de capitalizar los superávits, ¿sí? Que eso, cuando vean los entes cooperativos, ahí van a ver que es bastante distinto, ¿sí? ¿Y esa sería la cuenta superávit reservado? Claro, superávit reservado. Yo la verdad nunca vi superávit reservado, ¿no? Sí he visto entes sin fines de lucro que ponen reserva legal y dan ganas de llamarlo al colega y decirle, mire, ¿usted dónde estudió? Estudió corte y confección, no estudió para ser contador, lea la norma, o sea, ¿sí? Pero bueno, el estatuto o la norma prevé que puedan reservarse superávit acumulados, digamos, pues. No es pecaminoso, digamos, no es que esté prohibido. Y los superávit no asignados son aquellos que no tienen una asignación específica. Después tenemos los superávit diferidos, que eso es en virtud de justamente, por ejemplo, el modelo de revaluación, ¿sí? Que son esos superávit que en virtud de normas contables se imputan a rubros específicos del patrimonio neto y que se mantienen en el patrimonio neto hasta que, por aplicación de las mismas normas, deban aplicarse a superávit o déficit del ejercicio o a superávit no asignado según lo dispuesto para cada caso. O sea, el caso típico es el modelo de revaluación. Entonces, en el patrimonio neto vamos a tener el capital, que puede estar, digamos, originado por el capital original, los aportes específicos una vez aplicados al cumplimiento del propósito para el que se los recibió. Recuerden que los aportes para fines específicos se convierten en capital en la medida que cumpla el fin para el cual fueron recaudados. Los superávit que se capitalizaron y el ajuste de capital. O sea, el capital no requiere un cambio en el estatuto cuando se modifica. Eso es importante mencionarlo. No es como los entes con fines de lucro, en donde si se modifica el capital original por una capitalización de ajuste de capital, prima de emisión, resultados no asignados, etc., debe modificarse el contrato. Los aportes para fines específicos, volvemos a recalcar que provienen de los asociados y tienen un fin determinado, generalmente para incrementar el patrimonio del ente, y los únicos interesados, o sea, no hay interesados externos al ente, o sea, quien se beneficia con dicho aporte es el propio ente que ve incrementado su capital, como en el caso de obras edilicias de envergadura. Y los superávit acumulados o déficit acumulados, podemos tener superávit reservados,
superávit no asignados y los diferidos que surgen generalmente por la aplicación del modelo de revaluación del RT31, que hoy por hoy, como podemos ajustar por inflación, dicho modelo debería quedar en desuso prontamente. ¿Sí? Había cuenta que no fue más que un parche por la prohibición de ajustar por inflación. Preguntas. Es más cortito el estado de evolución, no tenemos prima de emisión. El aporte para fines específicos generalmente debe capitalizarse en la medida que se cumpla el fin por el cual se recaudó. Y en definitiva, podrían existir superávit reservados, pero sería muy raro. ¿Preguntas? Aquí tenemos el modelito. Sí. Si quisiera hacer un ahorro futuro como a un año, juntar dinero para hacer algo más grande, ¿usaría esa cuenta superávit? En la medida que sea aporte de los asociados, sí. Ahora, si surge del propio ente por su actividad, por las cuotas de los asociados y va quedando ese dinero, no. Es aporte de fondos para fines específicos y son aportes de los asociados que tienen ese fin específico. O sea, todos los asociados, no sé, ponen 10.000 pesos cada uno para la construcción de la cancha de vóley, por ejemplo. Es aporte de los asociados. Los fondos no surgen en la propia actividad del ente. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Las asambleas pueden decidir constituir reservas, si ven acá los renglones, capitalizar el superávit. O sea, no es el contador que toma las decisiones de las variaciones cualitativas, ¿no? Son los propios asociados en asamblea. Vamos al estado de flujo de efectivo, que ya vieron el tema con el profe Resto. El estado de flujo de efectivo se preparará de acuerdo a lo dispuesto en la RT8. Es idéntico a los entes con fines de lucro. Nada más que para los entes sin fines de lucro, o sea, lo establecido en la RT8, solo se permite su presentación por el método directo. En los entes sin fines de lucro no debe presentarse el estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Siempre debe presentarse por el método directo. ¿Por qué creen ustedes que esto es así? ¿Quién me puede dar una explicación? Ya que vieron con el profe Reston la clase de flujo efectivo. ¿En qué se diferencian el estado de flujo efectivo por el método directo del indirecto? En la claridad, profe, que brinda la información de las causas y motivos. Claro, en la claridad de la exposición, porque el método directo en las actividades operativas muestran los cobros y los pagos. En cambio, el indirecto llega a la sumatoria de los flujos de efectivos generados por o aplicados a las actividades operativas por contraste, por efecto de la partida doble. Muestra todo, parte del resultado del ejercicio, muestra, o en este caso superávit o déficit, si lo pudiéramos presentar para los entes sin fines de lucro, y mostrando todos los resultados que no han implicado aplicación de fondos u origen de fondos. O sea, todo por lo no cobrado, lo no pagado. Diferencias entre las cuentas patrimoniales, mostrar las amortizaciones, los resultados por tenencia. Entonces el método indirecto es muy criticado por la doctrina, aunque todo el mundo lo hace porque es mucho más fácil hacerlo, que tomarse el trabajo de determinar justamente los orígenes y aplicaciones de fondos, ¿no? No es nada difícil ni del otro mundo, pero lleva su tiempo, lleva su trabajo. Entonces, como los administradores de esta clase de entes deben dar cuenta de las actividades realizadas, debe explicar
el origen y en qué fueron aplicados dichos fondos. Esa es la causa por la cual, principal, por la cual el flujo efectivo para este tipo de entes solo se permite su presentación por el método directo, y esto fue desde siempre, desde que salió la RT11. Acá tenemos un modelo que muestra, bueno, con las características propias para este tipo de entes. ¿Por qué? Porque está mostrando, por ejemplo, en las actividades operativas, el cobro por recursos para fines generales, el cobro por recursos para fines específicos, el cobro de recursos para fines diversos, el pago de deudas, el pago del personal y cargas sociales, los pagos de impuestos, los pagos por compra de bienes para consumo o comercialización, intereses cobrados, intereses pagados. Pueden existir, digamos, actividades extraordinarias como el cobro de indemnizaciones por siniestros. Luego, la norma nos muestra cómo debería ser la exposición en las actividades de financiación. Por ejemplo, pagos por compra de bienes de uso, cobro por ventas de bienes de uso, intereses cobrados por préstamos otorgados. Y luego, las actividades de inversión, y las de financiación, cobros de aportes de los asociados, cobros de aportes para fondos con fines específicos, cobros de préstamos a terceros, pago de préstamos a terceros. En cuanto a los resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y el equivalente, recuerden que la norma da la opción de mostrarlo en un renglón aparte o dentro de las actividades operativas. Los intereses ganados y no cobrados generados por el efectivo y las diferencias de cambios generadas por el efectivo y el equivalente de efectivo. Bueno, lo que deben recordar siempre, y aparte deben aprender muy bien a confeccionar el estado de flujo efectivo, porque después no lo ven más en toda la carrera, y es un estado muy importante a los fines de la información que suministra para los terceros y para los propios usuarios internos del ente. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Bueno. Luego la norma recomienda que se presente información presupuestaria. Esta información presupuestada, digamos, se mostraría como información complementaria. Por ejemplo, los presupuestos económicos y financieros aprobados por este ejercicio, los presupuestos económicos y financieros aprobados para el próximo ejercicio, y las desviaciones, en definitiva, que se produjeron entre los presupuestos de este ejercicio y lo efectivamente ejecutado. Esto es más bien una recomendación, ¿no? No es obligatorio. En cuanto a los aspectos formales de la información complementaria, sabemos que se expone en los encabezamientos de los estados contables en notas en forma de cuadros y anexos. Las notas, como los cuadros y anexos, se titulan y numeran en forma correlativa, y la existencia debe ser claramente señalada en los estados contables básicos, debiendo referenciarse las partidas o rubros a los cuales están referidas. Después, esto está en la clase que está grabada, pero si ustedes quieren, podemos desarrollar un pequeño ejercicio para que vean cómo sería la exposición en un ente sin fines de lucro. ¿Tienen ganas? Sí, profe. Bueno, Por bien. favor. Sí. Bueno, entonces, a ver. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, no sé si acá me falta algo que por ahí no lo haya puesto. Bueno, básicamente son asientos que vamos a hacer. Se parte de un balance de inicio, después ustedes lo van a poder ver, que se tiene caja, inversiones, deudores por servicio de enseñanza, un aporte estatal para el pago de los salarios, hay muebles y útiles,
Y luego en el haber tenemos la amortización acumulada de estos muebles y útiles, los sueldos y cargas sociales a pagar, que coinciden, fíjense, con el aporte estatal recibido, o sea, el aporte estatal es para el pago de salario y coincide con los sueldos y cargas sociales a pagar. Generalmente los aportes estatales son para el pago de los salarios solo de los docentes, ¿no? Después tenemos un fondo con destino específico, que ya leeremos en las notas de qué se trata, el capital, su ajuste de capital, hay aportes para fines específicos y existen excedentes o superávit reservados y excedentes o superávit no asignados. De allí parte este ente. Durante el ejercicio dice que se cobró un plazo fijo existente al inicio más intereses por 2.000 pesos y se invirtió el total en la construcción del edificio según lo establecido en el acta que dispuso que dichos fondos aportados tendrían ese fin. Luego vamos a ver, si ustedes quieren, vamos a ver los asientos, ¿sí? Se cobraron, según la nota 1, fíjense, la nota 1 vamos a leerla de nuevo, se cobró un plazo fijo más 2.000 pesos, fijémonos que el plazo fijo era de 85.000 pesos, ¿sí? Entonces me dicen que se cobraron los 85.000 más 2.000 pesos de intereses y que se invirtió todo eso en la construcción del edificio según lo establecido en el acta, porque esos fondos habían sido aportados por el ente para ese fin. Entonces, veamos los asientos, ¿sí? Se cobró el plazo fijo, que originalmente era un aporte para fines específicos, pero esa plata, en vez de tenerla en caja, se hizo un plazo fijo, ¿se entiende? Entonces, en primer lugar, se cobra el plazo fijo más el interés ganado. Como se destinó ese fondo para la construcción de la obra, se canceló, se gastó, y por lo tanto, ese fondo con destino para fines específicos, originalmente obtenido por los socios, aportado por los socios, se convierte en capital. ¿Sí? ¿Se entiende? La primera, los 3 primeros asientos. O sea, con anterioridad, fíjense, los socios ya habían aportado, aquí yo tengo en la nota 11, ya habían hecho el aporte para fines específicos. O sea, el primer asiento original fue caja a aporte para fines específicos. Luego el ente decide poner esa plata en plazo fijo para que no pierda el valor y porque todavía no se iba a pagar por la construcción. Entonces, ¿qué se hizo? Inversión plazo fijo a caja por 85.000. Ahora lo que me dice la nota, que ese plazo fijo en la nota 1 ya se cobró y que se construyó el bien por el cual fue recaudado dichos fondos. ¿Se entendió los 3 primeros asientos de la nota 1? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a la segunda nota. Dice que se reservó el saldo de excedentes no asignados al inicio del ejercicio en un 50% y el resto se capitalizó. Entonces, al inicio, el excedente no asignado se reservó en un 50%, ¿sí? Y en un 50% se transformó en capital. ¿Ven? Los 58.080 se decidió, por un lado, capitalizar la mitad y por otro lado, reservarlo. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé si te entendí. Buenísimo. Ahora vamos a los fondos con destino específicos, dice, recaudados para un viaje de egresados de los alumnos del establecimiento, se utilizaron por el fin para el cual fueron recaudados. Entonces, veamos, el saldo al inicio, se tenían los fondos con destino específico, aquí la nota 8, ¿sí? Los 24.420. Entonces la nota me dice, ya se utilizó. Cuando se utiliza, cuando se gasta, ¿ven? Gastos con destino específico,
a caja. Acá podemos haber puesto, qué sé yo, gasto, viaje de egresado, viaje de egresado X18, bueno, esta es la cuenta de gastos, ¿sí? Se gastó, y recuerden que dice la norma, una vez realizado el gasto por el cual fueron recaudados, debe reconocerse el recurso correspondiente. La cuenta fondo con destino específico del pasivo se transforma en recurso para fin específico. Entonces, en mi estado de recursos y gastos mostraré como recurso para fin específico gira estudiantes de la escuela 2018, ¿sí? Y como gasto gira alumnos del año 2018. ¿Mm? Se muestra el recurso y se muestra el gasto. ¿Mm? ¿Quedó claro? Sí, profe. Buenísimo. ¿Seguimos entonces? Vamos a la nota número 4. Se recibió... Profesora, ¿es la Perdón. explicación que daba usted con la empresa? Perdón, no la Profesora, escuché. esa Sí. era la explicación que usted daba en la clase anterior, que de los dos últimos asientos que explicó, que era análogo a lo que se hacía en la empresa comercial, que cuando vendíamos hacíamos inmediatamente el asiento paralelo del costo de venta. No, en los Algo entes así sin era, fines de ¿no es lucro es al revés. Lo que yo les dije es que en los entes sin fines de lucro es Sí, al sí. revés. Primero se produce el gasto y luego, en este caso, se reconoce el recurso, porque los fondos ya habían sido recaudados. En el caso de un ente comercial, el proceso de devengamiento es diferente. Se produce el ingreso y luego se asocia el costo. Eso es lo que dije, ¿sí? No es que sea análogo, sino que los procesos son distintos. O sea, en un ente comercial, cuando se produce una venta, primero reconozco el ingreso y luego el costo. En cambio, en este caso, cuando se trata de gastos con destino específico, primero reconozco el gasto, se gasta y luego se reconoce el recurso. Es sutil, digamos, la diferencia. Lo importante es que ustedes siempre que haya una recaudación de fondos con destino específico, reconozcan ese pasivo, porque es un compromiso del ente a cumplir el fin por el cual se recaudó ese dinero. Y cuando se gasta, se reconoce la cuenta de gasto e inmediatamente se reconoce el recurso para que justamente el ente pueda reflejar en el estado de recursos y gastos todas las actividades realizadas para cumplir con su fin. Aquí el ente su fin no es tener un superávit, su fin es cumplir con la función social, con darle servicio a sus afiliados, a la comunidad o a un sector de la comunidad. ¿Está claro? Entonces, este fondo con destino específico que había sido recaudado en el ejercicio anterior, al cierre del ejercicio, al inicio del ejercicio anterior, al inicio de este ejercicio, estaba el pasivo de 24.420. Entonces, se inicia este ejercicio, durante este ejercicio se gasta y se reconoce el recurso inmediatamente. ¿Está claro? Clarísimo, profesor. Buenísimo, me alegro mucho. Vamos a la nota 4. ¿Cómo andamos de tiempo? Estamos bien. Se recibió un subsidio del municipio por 150.000 pesos destinado a continuar la construcción del edificio para el instituto. Al cierre del ejercicio actual quedaban 20.000 pesos en caja de la entidad pendientes de ser invertidos en la obra. Fíjense que acá se trata de un subsidio municipal, no es un aporte de los asociados, por lo tanto no involucro a la cuenta patrimonial del patrimonio neto, ¿sí? O sea que dentro de caja me queda todavía parte de ese, digamos, de este subsidio recibido por 150.000 pesos. Entonces, se recibió durante este ejercicio 150.000 pesos. Ese subsidio va a ser un recurso para fin específico. Es un recurso para fin específico. Y se utilizó en la construcción, no todo, sino 130.000 pesos. Por eso, ven, el inmueble se incrementa en 130.000 pesos porque gasté solo 130.000. En el saldo al cierre de caja todavía me quedan 20.000 pesos. ¿Quedó claro?
al ser fondos que no provienen de los aportantes, o sea, no provienen de los asociados, no uso la cuenta aportes para fines específicos, sino simplemente una cuenta de recursos para fines específicos. ¿Está claro? ¿La cuenta de recursos es subsidio para inmueble, profesora? Claro, claro, exactamente. Y cuando ustedes van a hacer la nota, en la nota, por ejemplo, tienen en el cuerpo, dice recursos para fines específicos. Entonces hacen la nota de recursos para fines específicos y ponen A, se recibió una donación, bla, 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 bla. B, se recibió un subsidio para tal cosa. C, se recibió, los socios aportaron tanto para tal cosa. O sea, desgranan cada una de los ingresos de dinero que se obtuvieron, que tuvieron un fin específico. En este caso, un subsidio. Las cuotas de los alumnos de la escuela devengadas durante el ejercicio fue 254.000 y quedan pendientes de cobro 8.000 pesos. Y durante el ejercicio se cobraron los saldos pendientes al inicio. Entonces vamos a los asientos de la nota 5, se utiliza la cuenta deudores por servicios de enseñanza a ingresos cuotas alumnos, esos ingresos por, digamos, para fines generales, y me queda, cancelo caja, que era el saldo inicial, cancelo caja por las cuotas de este año, y cancelo deudores por servicios de enseñanza. Ahí me quedan pendientes de cobro, fíjense según la nota, 8.000 pesos de los 254. Pero como cobré el saldo al inicio, de los 5.000, bueno, la diferencia me queda de 3.000 pesos. Profe, ¿Seguimos? ¿el orden de los asientos es indistinto en la nota 5? Sí, sí, porque en realidad esto es un asiento resumen, porque uno va, digamos, devengando el deudor por servicio de enseñanza mes a mes, ¿sí? Y luego va cobrando. Esto es como que estoy haciendo un asiento resumen. Uno devenga y después cobra, devenga y después cobra. ¿Está? Y van quedando Sí, los sí. saldos al cierre. Bien, como cualquier, nada más que estos ingresos cuota alumnos es un ingreso para fines generales. Ya me estoy adelantando. Después dice, el total de los sueldos y cargas sociales del personal docente fue de 385.600, recibiendo subvención estatal por la totalidad de los mismos. Al cierre no quedaban saldos a cobrar, o sea que el Estado le pagó al 30 de diciembre, por ejemplo, todos, que eso en algunos años solía ocurrir, que para que se paguen sueldo y aguinaldo para, antes de las fiestas o antes de fin de año, el Estado pagaba la subvención que normalmente la paga el día 6 para los colegios subvencionados, el día 5, el día 4 del mes siguiente, ¿sí? El Estado en este caso no dejó nada pendiente de pago, se cobró todo y permitió, por lo tanto, abonar el 31 de diciembre todos los sueldos. Y el saldo inicial, en cambio, que sí había quedado del ejercicio anterior, recién se cobró el 3 de enero. Porque fíjense acá, había un aporte estatal para el pago de los salarios al inicio de 49.800. Y existía devengado el sueldo y las cargas sociales a abonar por el mismo importe, el personal docente, ¿sí? Entonces, en este caso, registramos, digamos, el aporte estatal, se cobró el 3 de enero cobré el saldo inicial, cancelé la cuenta de aportes a cobrar, y cancelé con esa plata los sueldos y jornales a pagar. Luego, tengo de todo el ejercicio, el devengamiento de los sueldos y cargas sociales, el reconocimiento del pasivo, que como se recibieron los aportes estatales, esta es una cuenta de, por supuesto, de activo, que me genera inmediatamente el pasivo para el pago de los haberes. Y por último, como se cobró todo,
se cancela la cuenta de créditos que es aporte estatal a cobrar. Al cierre también se pagaron todos los sueldos y cargas sociales. ¿Está claro? O sea que la nota 6 me indica que en enero, el 3 de enero, se recibió el aporte pendiente, entonces cancelo el derecho al cobro de ese aporte, cancelo por lo tanto el sueldo que había quedado pendiente a pagar, y durante el ejercicio se devengan, este es el devengamiento del sueldo y cargas sociales de todo el año, se devenga el derecho al cobro del aporte estatal de todo el año, se cancela, se cobra el aporte estatal de todo el año y se paga el sueldo y cargas sociales de todo el año. ¿Se entendió? Sí, profe. Todo, profe. Buenísimo. Vamos a la nota 7. Se amortizaron los muebles y útiles por el 10% del saldo al cierre del ejercicio anterior. Entonces vamos a hacer la depreciación. Recordemos que los bienes de uso eran por 120.000 pesos, ya tenían la amortización del ejercicio anterior por 12.000, la acumulada era por 12.000, o sea que se habían comprado seguramente durante el ejercicio anterior. Y este año amortizamos por el 10% de los bienes de uso. Amortización, muebles y útiles, a amortización acumulada, muebles y útiles. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe, ¿Sí? todo bien. Perfecto. Listo. Después, la nota 8 dice que se recibió dinero de los asociados con los siguientes destinos. Primero, o sea, los asociados aportaron 60.000 pesos para la construcción del edificio, para mejorar el edificio, que se erogó o sea, se gastó todo, totalmente erogado, dice. Y los asociados hicieron aportes para pagar capacitaciones a los docentes por 20.000 pesos. Pero esos aportes no fueron erogados porque las capacitaciones, o sea, dice así, a ver, leamos bien. Para pagar capacitaciones a los docentes por 20.000 pesos, que se realizarán en el año siguiente, en el X19. Vamos entonces a ver. Por un lado, son aportes para fines específicos. Primero se cobraron para 60.000 para la construcción del edificio y luego se cobraron. ¿Ustedes ven el puntero del mouse o no lo ven? Que yo lo estoy marcando. Sí, 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 se ve, sí profe. se ve. Ah, buenísimo. Y después se cobró, o sea, los asociados aportaron, pero para beneficiar a los docentes, no es para beneficio del ente. Entonces, en primer lugar, son aportes para fines específicos, cuenta patrimonial, el patrimonio neto. Y en segundo lugar, son fondos con destinos específicos, ¿sí? Por 20.000 pesos. Esta es una cuenta de pasivo, ¿está? Ahora, lo que me dice la nota es que se gastó todo para el inmueble en construcción, se gastaron, por lo tanto, esos fondos, que fueron un aporte para fines específicos, se capitalizan. En cambio, los 20.000 pesos que van a la cuenta de pasivo quedan pendientes porque eso se va a realizar en el ejercicio siguiente. ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, Bueno. si sería ese año la capacitación, igual sigue siendo así la cuenta, fondos con destino específico. Sí, o sea, yo le puse así para que vean digamos, el rubro, pero ahí se puede llamar fondos, capacitación docente, ¿sí? Nada más que yo les puse así para que se entienda que la cuenta es pasivo, ¿se entiende? Después, por ejemplo, si durante todo el año el ente ha realizado un montón de actividades con fines específicos, porque de eso se trata, el ente realiza un montón de actividades, realiza actividades, pide subsidios, pide donaciones, los asociados aportan, y para un montón de actividades, entonces tienen que hacer un anexo, o una nota, en donde se explique qué quedó pendiente, qué es lo que se hizo,
Entonces, cuando esos fondos se gasten en la capacitación, se va a reconocer el recurso, pero eso va a ser el año que viene, porque este año solo se recaudó y queda pendiente ese pasivo. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Y la última nota que dice, capitalizó el ajuste de capital al cierre del ejercicio anterior. Entonces hacemos esta variación cualitativa del patrimonio, capitalizando el ajuste de capital. Si se fijan, al inicio tenían la cuenta ajuste de capital. Bien, después de hacer todos los asientos, mayorizamos, ponemos los saldos iniciales y cada uno de los asientos se mayorizan. Sería lindo que ustedes lo hagan solitos al ejercicio, como para que les quede más. O sea, más allá que uno les explique, acuérdense, uno en contabilidad aprende haciendo. Uno aprende haciendo. Entonces, lo ideal es que ustedes tomen el enunciado con los saldos iniciales, hagan los asientos, mayoricen y después controlen si hicieron como está en la solución. ¿Sí? Bueno. Y luego sacan el balance de saldo al cierre del Club Social, Cultural y Deportivo OMS. De allí era el pueblo donde nació mi abuelo en Siria. Bueno, pueblo, ciudad, no sé. Sigamos. Cuando tenemos los saldos finales, convertimos esos saldos finales luego de mayorizar, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos caja 296.580, caja 296.580. Ya no teníamos el plazo fijo, los deudores de enseñanza quedaron los 8.000 pendientes que no se pudieron cobrar, los muebles útiles no hubo altas, o sea, sigo teniendo los 120.000, pero la amortización acumulada ahora es de 2 ejercicios, 24.000. El inmueble en construcción, recuerden que teníamos 87.000 que provenía de los plazos fijos, luego tuvimos un subsidio de 130.000 y luego un nuevo aporte de los asociados por 60.000. Eso da un total de 277.000. Como está en construcción, no se amortiza. ¿Sí? Y bueno, acá tienen los 24.420 con los gastos con destino específico, la amortización de bienes de uso, los sueldos y cargas sociales. Bueno, y llegan a un patrimonio neto de 650.870. Aquí arman el estado de recursos y gastos, 639.600 para fines generales, para fines específicos 174, el específico del sector es 410, y la amortización de los bienes de uso, los resultados financieros y por tenencia son los 2.000 pesos del plazo fijo. Llegan a un superávit final de 394.000 pesos. Cuando voy al estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Bueno, aquí tienen, por ejemplo, la capitalización del ajuste de capital, acá tienen el aporte para fines específicos, que queda pendiente de los 60.000, la utilización de los aportes para fines específicos que se capitaliza, aportes recibidos, o sea, al cierre, como no tenían al inicio, nacen y se capitalizan en este ejercicio, por eso están directamente en capital. ¿Ven la diferencia? En cambio estos venían del ejercicio anterior y se transformaron en capital en este ejercicio. ¿Se entiende? Está lindo el ejercicio, ¿no? Este lo hice hace unos 2 o 3 años. Bien. Acá traslado el superávit del ejercicio, ¿sí? Y en definitiva, el único incremento, aparte del superávit del ejercicio, es el aporte para fines específicos, que ya está capitalizado, pero fue un aporte de este ejercicio. ¿Preguntas? Profe, ¿y dónde quedaron los fondos de la capacitación de los maestros? Y bueno, eso está en el pasivo. Fíjense, acá están. Fondos con destino específico están al cierre como pasivo, porque todavía no se hizo caja a fondo y ahí queda. El año que viene, cuando se gaste, se hará gasto a caja, fondo con destino específico a recursos con fines específicos. ¿Sí? Sí, sí.
Perfecto. Está ahí al cierre en el pasivo. Bueno, preguntas, dudas. ¿Les gustó el ejercicio? Bien completito, ¿no? Ya les subí el link en la plataforma de la clase anterior, así que estimo que mañana me van a subir el link de esta clase. Cualquier duda, cualquier consulta, ahí hay un foro si quieren hacer preguntas. Yo les recuerdo mi dirección de mail, si me quieren mensajear o me pueden mandar por la plataforma Moodle también consultas, ¿sí? También tienen un trabajo que presenta unas jornadas de contabilidad, que no sé si el ejercicio que está ahí es el mismo que les di acá. Pero bueno, cualquier duda, consulta, estoy a disposición. ¿Les quedó todo claro? ¿Les gustó el tema? No, Lucas, no vi el debate. Trato de ni ver cosas de política porque me amarga. Está buena el chiste. Sí, ¿qué me decían? ¿Norma? Que nos encantó, decía profesora, porque ya me veo llevando la contabilidad en alguna entidad sin fines de lucro. Claro, claro. Yo llevo desde hace 22 años de una escuela. Y de la parroquia que queda cerca de mi casa, no sé si más de 10 años. Sí, acá en el estudio con mis colegas, ¿no? Así que es re lindo. Los planes de cuentas son re largos, así siempre hay cosas nuevas por registrar y por analizar. Hay que ver, llevar libros de acta, hay que hacer memoria, bien prolijito. Pero es lindo, es muy lindo. Así que, por supuesto, es una forma de siempre estar cerca de la comunidad también, ¿no? De brindar un servicio a la comunidad. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Quiero que si les toca el tema en un final, se luzcan, ¿no? Profe, ¿qué informe decía para consultar, para ver otro ejemplo? ¿Cómo, perdón? Usted estaba diciendo si podíamos consultar en un informe, estaba diciendo, no escuché bien. No, que en la plataforma Moodle yo les subí un trabajo que presenté en unas jornadas de contabilidad, como claro, así también las clases del año pasado que están grabadas, y a su vez los links de las dos clases para que las vuelvan a escuchar. O sea, es una gran cosa esto de tener la posibilidad de volver a escuchar las clases, ¿no? Pero siempre ustedes cuando estén en clase traten de tomar apuntes, así no pierden digamos, la concentración, porque es muy difícil, más en Zoom, lograr estar concentrado todo el tiempo. Pero bueno, tienen material para estudiar. No hay mucha bibliografía, porque a los entes sin fines de lucro no hay muchos libros dedicados, pero bueno, a mí como me gusta y tengo experiencia, he escrito y he presentado eso en esas jornadas. Y digamos, no hay que lleve más tiempo porque no hay que liquidar impuestos, por ejemplo, ¿no? Pero hay mucha responsabilidad porque los administradores manejan fondos que no son propios, entonces hay que ser muy, muy, muy prolijo. ¿Sí? No es lo mismo una entidad en donde se lleva la contabilidad y son los dueños, digamos. Si hay una salida de fondo que no está justificada, bueno, uno sabe que el que lo sacó es el socio y que es a cuenta de honorarios, por ejemplo. En cambio, un ente sin fin de lucro no puede quedar la duda, digamos, ¿se entiende? Cada peso que entra, cada peso que se gasta y cuál es el destino y todo lo demás. Es más, la responsabilidad se podría decir. Así que, bueno, si no tienen preguntas, les agradezco mucho la atención y el que hayan participado bastante en las clases.
Eso hace más ameno también para mí. Y ojalá el año que viene ya podamos volver a la presencialidad, así nos podemos encontrar, que es mucho más lindo, ¿no? Así que les deseo lo mejor. Cualquier cosita, no duden en consultarme. El próximo tema que tienen es ente cooperativo y creo que lo ven con otro profesor, o sea, no lo ven conmigo. Así que éxitos para todos, ¿sí? Que estén muy bien. A ustedes. Éxitos. Hasta luego.